En nuestro tiempo de entrevista con los portavoces de los grupos parlamentarios analizaremos los asuntos más relevantes de la actividad política en Aragón. Con Antonio Torres, portavoz del Partido Popular, hablaremos de asuntos como la operación judicial en la plataforma logística de Zaragoza o el Plan Impulso. Buenos días y bienvenido a Aragón en Pleno. Muy buenos días. Comenzamos el curso en septiembre, como lo terminamos en agosto, debatiendo sobre el plan de reactivación económica, el Plan Impulso. ¿Se puede decir que ahora ya está todo listo para crear empleo? Bueno, sí, está el día 5 el Gobierno de Aragón aprobó un decreto ley para agilizar todos los trámites que lleva la contratación pública. Ese decreto ley además ha pasado esta misma semana por las Cortes y sin ninguna duda tenemos ahí una capacidad para insuflar 150 millones de euros en la economía directamente, todos para la creación de empleo, y esperamos y deseamos que los resultados sean los mejores posibles. La oposición en las Cortes insiste en que es un parche, una operación de marketing, este Plan Impulso. Bueno, lo cierto es que de todas las comunidades autónomas de España que hemos podido obtener una mayor capacidad de inversión por la relajación del objetivo de déficit, somos la única que ha creado un plan exprofeso para la creación de empleo, y que además en el pleno del 12 de agosto se nos decía que no habría tiempo de ejecutarlo, que no habría tiempo de gastar ese dinero, de invertir ese dinero, y se ha elaborado y se ha promulgado un decreto ley precisamente para agilizar todos los trámites que permitan gastarlo. Yo estoy seguro que aunque gastásemos los 150 millones de euros y aunque se creara un número determinado de empleos, lo seguirían negando, o entonces dirían que había sido una propuesta de ellos. Hablamos ahora de uno de los temas de este verano. La Fiscalía Anticorrupción investiga la gestión de la empresa pública Plaza durante las obras de la plataforma logística de Zaragoza. ¿Cómo valora este caso que ahora está en los tribunales? Bueno, la valoración es completamente negativa. O sea, estamos hablando de 5 presuntos delitos de una gravedad extrema, como es malversación de fondos públicos, blanqueo de capital, falsificación de documento público o los más conocidos en la jerga de prevaricación o cohecho. Estamos hablando de como mínimo 50 millones de euros de todos los aragoneses, dineros de los aragoneses, y parece una auténtica barbaridad, parece una estructura creada para delinquir durante 10 años continuadamente. Eso es una cosa gravísima. Desde Izquierda Unida han pedido una comisión de investigación en las Cortes sobre la gestión de la plataforma logística de Zaragoza. ¿Por qué la Mesa de las Cortes ha rechazado esta petición? Bien, hubo un informe jurídico. Izquierda Unida, como todos los grupos parlamentarios conocemos perfectamente, sabe que para pedir una comisión de investigación lo tienen que firmar la petición o 2 grupos parlamentarios, o si es un solo grupo tiene que representar 1/5 de los diputados, un 20%. Izquierda Unida no cumple ninguno de los 2 requisitos y conscientemente, a pesar de ello, presentó la iniciativa, con lo cual el informe jurídico de los letrados de las Cortes fue negativo y por eso la mesa no calificó, que es así como se dice, ese documento. Ni siquiera lo pudimos debatir en la Junta de Portavoces, lo pudimos aprobar. Izquierda Unida sabía que lo presentaba mal y de hecho ha acabado presentando una proposición no de ley. Pero a mí sí que me gustaría dejar clara una cuestión. Al margen de que Izquierda Unida presentase mal, el Gobierno del Partido Popular y el Grupo Parlamentario Popular, tanto en la oposición, en la que presentamos peticiones de comparecencias que nunca compareció Marcelino Iglesias, o muchas preguntas orales sobre Plaza, el Gobierno anterior en ningún momento nos hizo caso. Y en el Gobierno que se constituyó en julio de 2011, hace poco más de 2 años, desde el primer día, desde la Consejería de Obras Públicas, se ha estado investigando, porque se tenía la certeza de que podía haber algo de esto. Y el Gobierno de Aragón ha presentado demandas. El Gobierno de Aragón desde el primer día ha querido la máxima transparencia en Plaza y eso sí, una vez que ha actuado la Fiscalía Anticorrupción y que el asunto está en manos judiciales, entendemos que les corresponde a ellos y no al Parlamento. Cambiamos de asunto, hablamos de nuevo de temas parlamentarios. Este pleno se ha aprobado una iniciativa de Partido Popular y Partido Aragonés para apoyar todas las acciones que el Gobierno de Aragón haga para recuperar los bienes religiosos que ahora están en Cataluña y que pertenecen a Aragón.
Sí, efectivamente, es un tema muy complejo también, es un tema muy largo. Por un lado están los bienes de las parroquias, los famosos 112 bienes. Por otro lado están los bienes de parroquias como Peralta Alcofea o como Berbegal, que reclaman hace años, o también estarían los bienes de Sigena. Efectivamente, el Gobierno de Aragón le ha pedido a los obispados que le deje ejercer el derecho de defensa para ir a los tribunales en nombre de las parroquias, y recientemente, precisamente esta misma semana, el Consejo de Gobierno le ha dado el plazo de un mes a las autoridades catalanas para que en el Museo Nacional de Cataluña devuelva las piezas que están en depósito, piezas que fueron expoliadas, que fueron robadas del monasterio de Sigena, no olvidemos nunca, y parece increíble que alguien que estuvo tan pesaditos con los papeles de Salamanca en estos temas no quieran ni siquiera respetar la ley. El Gobierno de Aragón tiene firmeza y vamos a seguir luchando hasta conseguirlo. Sin embargo, desde Cataluña insisten en que no van a devolver esos bienes. ¿Por qué momento pasan las relaciones entre Aragón y Cataluña? La presidenta del Gobierno ha pedido una reunión con el presidente de la Generalitat que no se ha producido. Bueno, ha habido asuntos en los que ha habido trabajo, reuniones de trabajo, como por ejemplo los asuntos sanitarios, pero efectivamente la presidenta del Gobierno de Aragón pidió una entrevista con el presidente de la Generalitat al principio de la legislatura. Esa reunión no se ha dado porque no ha querido Cataluña, y lo que sí que es cierto es que en este tema se están comportando de una manera delictiva, se podría llegar a decir. Yo me gustaría saber qué dirían las autoridades catalanas si fuera al revés y fuera Aragón el que estuviera incumpliendo sentencias vaticanas o el que estuviera no devolviendo unos bienes que están allí en depósito, unos bienes de los que no son propietarios. No quiero ni pensar, a la vista de las últimas declaraciones, lo que dirían las autoridades catalanas, pero claro, a estas cuestiones conducen los nacionalismos exacerbados. La actividad parlamentaria en las Cortes en las próximas semanas se va a centrar en la tramitación de los presupuestos de la Comunidad para 2014. ¿En qué punto están las negociaciones entre Partido Popular y Partido Aragonés para que ese presupuesto llegue a las Cortes, decimos, en las próximas semanas? Bueno, la legislación, tanto el Estatuto como el Reglamento de las Cortes, establecen que tiene que entrar antes del 1 de octubre, con lo cual estaríamos en el periodo en el que tiene que confeccionarse. El Departamento de Hacienda del Gobierno de Aragón se ha dirigido a todos los departamentos a decirles cuál es su propuesta de presupuesto, teniendo en cuenta que ya se aprobó el techo de gasto, que para este año el gasto no financiero tiene un techo de 4.620 millones de euros, un poquito más elevado que el del año 2013, que el año que estamos. Y este mes en el que estamos, este mes de septiembre, están precisamente las negociaciones Partido Popular, Partido Aragonés, van por buen camino, y yo creo que tendremos unos presupuestos lo mejor posible para nuestra comunidad autónoma, pensando siempre en dos objetivos fundamentales. Por un lado, luchar contra el paro, es decir, luchar para superar la crisis, y por otro lado, mantener la calidad de los servicios esenciales. Lo ha citado, este año tenemos un techo de gasto de 33 millones de euros más. ¿Cómo se notará ese dinero de más en la prestación, por ejemplo, de los servicios públicos? Bueno, 33 millones de euros, teniendo en cuenta que hemos llegado a tener un presupuesto de 5.834 millones de euros, no es la panacea, ¿no? Lo que sí que me parece importante resaltar es que después de 5 años de reducirse el presupuesto, en los últimos años del anterior gobierno y los primeros de este, es el primer año en el que el techo de gasto vuelve a subir. Y eso sí que es un síntoma que, sabiendo que es muy poquito, 33 millones de euros, pero por lo menos nos da la pincelada de que podemos mirar el futuro con un poquito más de optimismo que hace un año, por ejemplo, y que efectivamente parece como si hubiéramos llegado al final del túnel y ahora lo que nos toca es empezar a ver la luz. Yo creo que ese es el mensaje de esos 33 millones de euros. Terminamos ya esta entrevista con dos cuestiones que quedaron pendientes en el anterior periodo de sesiones: la reforma del reglamento y la ponencia para reformar la administración pública. ¿Cuándo se van a retomar los trabajos de estos dos temas? Sí, efectivamente, empezaré por la última. La ponencia de administraciones públicas hizo su última sesión en junio, avanzamos bastante, pero los grupos de la oposición, a pesar de haber acordado por unanimidad que trabajaríamos en julio en esa ponencia, decidieron no asistir a la sesión del día 3 de julio, con lo cual hemos estado julio y agosto sin celebrar sesiones de ponencia. Esta semana estamos precisamente con los contactos para establecer la fecha. Yo creo que la semana que viene, no sé si será el día 17 o el día 19, tendremos una
ponencia, una sesión de ponencia para retomar los trabajos y acelerar al máximo los trabajos, como digo, de esa reforma imprescindible de simplificación de la administración pública. Y con respecto a la reforma del reglamento, lleva unos meses en los que no se ha avanzado porque hemos visto que la voluntad inmensamente mayoritaria de 4 grupos, del Partido Popular, del Partido Socialista, del Partido Aragonés o de Izquierda Unida, de tomarla en consideración, resulta que con un acuerdo tan importante solamente se excluyó Chunta de ese acuerdo, se autoexcluyó, de avanzar en un nuevo reglamento que favoreciera la transparencia, que favoreciera la participación ciudadana, que fuera un reglamento más adaptado al siglo XXI y a lo que nos demanda hoy la sociedad. Cuando hemos constituido la ponencia ordinaria hemos visto que había centenares de enmiendas que rompían un poquito ese consenso. Entonces creemos que hace falta recomponer ese consenso porque un reglamento o sale con una amplísima mayoría o no tiene sentido. Para eso seguiríamos utilizando el que ya tenemos. Antonio Torres, portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Popular en las Cortes, gracias por acompañarnos y recuperar el pulsón de lo que es la actividad parlamentaria y será la actividad parlamentaria en las próximas semanas. Un placer.